¿Qué hubiera pasado si Izuku fuera declarado traidor de la UA y se vengara de su clase y escuela? Capítulo 32. Unas horas después de la transmisión de Midoriya, se desató el caos en el exterior del hospital psiquiátrico. Reporteros de todas las principales cadenas de noticias de Japón invadieron la entrada, con sus micrófonos y cámaras a la vista mientras intentaban abrirse paso entre el personal de seguridad. Héroe número 1, Endeavor. Es cierto que encerraste a tu esposa para encubrir tu pasado abusivo, gritó un reportero. ¿Porque el hospital nos niega la entrada? Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no nos dejan hablar con Rei Todoroki?, preguntó otro. Las puertas de entrada del hospital estaban bloqueadas por hombres con trajes oscuros, los agentes de la agencia Endeavor, que se mantuvieron firmes, con rostros inexpresivos, mientras negaban el acceso. No se permite el paso de personal autorizado más allá de este punto, dijo uno de ellos con un tono frío y ensayado, pero eso solo alimentó el frenesí mediático. Esto es público, la gente merece la verdad. Endeavor, ¿por qué no respondes? La presión aumentaba, e incluso los civiles habían empezado a congregarse, susurrando entre ellos. La transmisión ya se había hecho viral, con fragmentos del discurso de Midoriya reproduciéndose en todas las redes sociales. La confianza pública en los héroes había sido frágil desde la guerra contra el Frente de Liberación Paranormal, pero ahora se estaba resquebrajando. La gente murmuraba, con la ira en aumento. Lo están ocultando, tal como dijo Midoriya. Ese bastardo realmente encerró a su esposa todos estos años. Se supone que los héroes protegen a las personas, no sus propios secretos sucios. Dentro del hospital, la tensión era igual de sofocante. Endeavor estaba en el pasillo de su agencia, mirando su teléfono. Apretó la mandíbula al ver al equipo de relaciones públicas de su agencia intentando frenéticamente controlar el daño en línea. Era inútil. Las compuertas ya se habían abierto. Su mano se cerró en un puño, con llamas titilando alrededor de su palma. Quería quemarlo todo, pero ninguna cantidad de fuego podría borrarla verdad. Ahora, a medida que el caos fuera del hospital psiquiátrico se intensificaba, un frío repentino se extendió por el aire. La temperatura bajó bruscamente, la escarcha se extendió por el pavimento mientras una fina capa de hielo cubría el suelo. La multitud guardó silencio al abrirse las pesadas puertas del hospital. De adentro emergió una figura, frágil pero decidida, Rei Todoroki. Su cabello blanco ondeaba con el viento frío y, por primera vez en años, su mirada no estaba apagada por la sedación. Era aguda, centrada, una mujer que había pasado demasiado tiempo en las sombras. Finalmente salía a la luz. Rei Todoroki, ¿tienes algo que decir sobre las acciones pasadas de tu esposo?, gritó un reportero, adelantándose con el micrófono extendido. Antes de que ella pudiera responder, varios de los agentes de la agencia Endeavor se movieron para detenerla, extendiendo la mano para agarrarla por los hombros. Señora Todoroki, por favor regrese adentro, ordenó uno de ellos, pero en cuanto su mano se acercó, un destello de hielo le recorrió el brazo, congelándolo en el sitio. La multitud se quedó atónita mientras la escarcha se extendía rápidamente sobre los demás ejecutores, deteniéndolos en seco. Rei se mantuvo firme, su aliento visible en el aire, helado. Basta de mentiras, dijo con voz firme, pero cargada del peso de años de dolor. Estoy lista para una entrevista. El mundo merece la verdad. Los periodistas estallaron en preguntas y sus cámaras dispararon frenéticamente. Dentro de la agencia Endeavor observó cómo se desarrollaba la escena a través de una transmisión de seguridad. Sus llamas parpadeaban violentamente alrededor de sus puños cerrados. Maldita sea, gruñó, dándose cuenta de que ya no había forma de detenerlo. El pasado finalmente lo había alcanzado. Mientras las cámaras enfocaban a Rei Todoroki, la atmósfera se tensó. La frialdad a su alrededor pareció intensificarse, reflejando la fría verdad que estaba a punto de revelar. Respiró hondo, recuperándose antes de hablar por fin. Nunca fui libre de tomar mis propias decisiones, comenzó, con la voz cargada de décadas de sufrimiento.
Mi vida se decidió antes de que tuviera la edad suficiente para comprender. Mis padres me vendieron. Los reporteros reunidos quedaron boquiabiertos. Acercaron los micrófonos, las cámaras hicieron zoom, y todo el país observó cómo Rei Todoroki exponía la verdad tras el héroe número uno de Japón. Fui parte de un matrimonio con un don, continuó, apretando los puños. Mi don de hielo, mi linaje, era lo único que les importaba. A mis padres no les importaba mi felicidad, mis sueños ni mi futuro, solo veían una oportunidad. Me entregaron a Enji Todoroki, para que creara un hijo lo suficientemente fuerte, como para superar a All Might. La mención de All Might provocó un murmullo entre la multitud. La rivalidad de Endeavor con él era bien conocida, pero esta revelación la arrojó bajo una nueva y aterradora luz. La expresión de Rei se ensombreció al volver a hablar, con voz firme a pesar de la cruda emoción de sus palabras. No quería una esposa, quería una herramienta de reproducción, y cuando no le di lo que quería con la suficiente rapidez, me convertí en un simple obstáculo. Los reporteros garabateaban notas frenéticamente, mientras las estaciones de noticias se apresuraban a transmitir sus palabras a todo el país. El personal de la agencia Endeavor, aún paralizado, no pudo intervenir. Me obligaron a tener 4 hijos, cada uno sometido a su obsesión por crear al sucesor perfecto. Los entrenó como armas, llevándolos más allá de sus límites, destruyéndolos una y otra vez, y cuando uno de ellos, mi pobre hijo Toya, no cumplió sus expectativas, lo descartó como si fuera basura. Un silencio se apoderó de la multitud. Incluso quienes habían defendido a Endeavor en el pasado ahora luchaban por justificar lo que oían. Rei levantó la cabeza, con los ojos ardiendo de furia contenida. Intenté protegerlos, intenté ser madre, pero al final, incluso yo estaba rota. Estuve encerrada durante años mientras él continuaba con su locura. Y mayúscula. Ahora, aquí estoy, por fin libre para hablar, y ya no guardaré silencio. Los periodistas la bombardearon con preguntas y la multitud se llenó de ira y disgusto por las acciones de Endeavor. Dentro de su agencia, Endeavor se quedó paralizado, frente a la pantalla, con la respiración entrecortada. Su pasado finalmente lo había alcanzado, y ya no había escapatoria. Las manos de Rei temblaron levemente al respirar hondo, y su escarcha se extendió por el suelo bajo sus pies. El peso de su pasado, del hijo que había perdido, le dificultaba hablar, pero se negaba a detenerse. El mundo necesitaba escuchar la verdad. Toya, susurró su nombre con la voz cargada de tristeza. Mi pobre y dulce niño, siempre estaba tan lleno de pasión, tan desesperado por la aprobación de su padre, pero para Enji, nunca fue suficiente. Los periodistas se inclinaron y el silencio a su alrededor era ensordecedor. Toya fue mi primogénito, continuó con la mirada perdida, como si viera el pasado desplegándose ante ella. Nació con un fuego que ardía más fuerte que el de Enji, pero su cuerpo no estaba hecho para soportarlo. Cada vez que entrenaba, cada vez que se exigía al máximo, se quemaba vivo. Los gritos de asombro se extendieron entre la multitud y algunos periodistas se taparon la boca en estado de shock. Rei apretó los puños. Le rogué a Enji que parara. Le supliqué que dejara a Toya vivir una vida normal, pero no le importó, solo le importaba el poder. Y mayúscula. Cuando Toya no pudo cumplir sus expectativas, cuando se dio cuenta de que el cuerpo de nuestro hijo no podía con su don, lo abandonó, lo dejó de lado, como si no fuera nada. Se le quebró la voz, pero se obligó a seguir. Entonces nació Shoto. La mera mención de Shoto hizo que los periodistas se inclinaran aún más. Toya lo vio cómo cambió la obsesión de Enji, cómo, de repente, Shoto se convirtió en el niño perfecto, el arma que siempre quiso. Toya sintió que lo habían reemplazado, olvidado. Podía verlo en sus ojos, la forma en que miraba a su hermanito, no con odio, sino con el dolor de saber que nunca sería lo suficientemente bueno para su padre. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero ella se negó a dejarlas caer. Estaba tan enojado, tan dolido. Entrenó en secreto, se esforzó más que nunca, solo para demostrar que no era un fracaso.
pero su cuerpo no lo soportó más. Rey respiró temblorosamente, su voz apenas era un susurro. Toya, mi hijo, se quemó vivo. La multitud estalló en exclamaciones de asombro. Algunos reporteros se secaron las lágrimas, incapaces de mantener la profesionalidad ante tan trágica revelación. Y yo, Rey soltó una risa amarga. Me derrumbé. No pude protegerlo, no pude salvarlo, y cuando intenté proteger a Shoto de correr la misma suerte, me encerraron en este hospital. Me etiquetaron como inestable, como si yo fuera el problema. Miró a las cámaras con una mirada fría e inflexible. Esta es la verdad. El héroe número 1 no es un héroe en absoluto. Es un monstruo que destruyó a su propia familia en su afán de poder. Y ahora que he recuperado mi voz, me aseguraré de que el mundo nunca olvide lo que hizo. Las cámaras capturaron cada palabra, cada emoción, mientras Japón finalmente veía la verdad detrás de su llamado héroe número 1. Mientras la transmisión continuaba, el mundo entero observaba en un silencio atónito la imagen de fuerza y heroísmo cuidadosamente construida por Endeavor. Se desmoronaba con cada palabra que salía de los labios de Rei Todoroki. El héroe número 1 ya no era un símbolo de poder, era un hombre expuesto por sus pecados, lejos del caos de la tormenta mediática, en una habitación con poca luz. Izuku Midoriya estaba sentado solo, con la espalda contra la fría pared. En sus manos había una fotografía vieja y desgastada. Su madre, Inko Midoriya, sonreía cálidamente mientras sostenía al pequeño Izuku en sus brazos. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, silenciosas y pesadas. Mamá, se le quebró la voz al recorrer con los dedos su rostro en la foto. Hice todo lo que querías. Intenté ser un héroe, intenté creer en ellos, pero nunca nos protegieron, nunca me protegieron a mí. Apretó la foto con más fuerza, con las manos temblorosas. Te dejaron morir, dejaron que Bakugo y los demás me atormentaran, y nadie los detuvo, nadie nos salvó. Respiró entrecortadamente, mientras sus hombros se estremecían. Me llamaron inútil, dijeron que nací por error. Un silencio denso llenó la habitación, roto solo por el sonido de sus sollozos. Nadie estaba allí para verlo. Así, solo un niño destrozado llorando a la única persona que lo había amado de verdad. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Toya Todoroki, Dabi, estaba sentado en el borde de un tejado, con la mirada fija en la pantalla de su teléfono. Observaba a su madre hablar, la observaba plantarse frente al mundo que los había desechado a ambos. Las lágrimas le inundaron los ojos y se le hizo un nudo en la garganta. Mamá, susurró, con una voz apenas audible. Se secó la cara con fuerza, frustrado consigo mismo. Él era Dabi, el villano, el que no se preocupaba por nada. Y, sin embargo, ver a su madre decir la verdad, tras años de silencio, verla luchar contra el hombre que los arruinó, hizo que algo en su interior se quebrara. Sigue luchando, murmuró para sí. Incluso, después de todo, sigue luchando. Por primera vez en años, Toya no se sintió solo. En algún lugar de la ciudad, lejos de los ojos del mundo, dos hijos rotos lloraban por sus madres. Su pena, su rabia y su sufrimiento los unían para siempre. Mientras tanto en Ua, Shoto Todoroki se quedó paralizado en la sala común de los dormitorios de la UA, con sus ojos heterocromáticos pegados a la pantalla. Las noticias se transmitían en todos los canales. Su madre, Rei Todoroki, estaba afuera del hospital psiquiátrico, exponiéndolo todo. Sus dedos apretaban la tela de sus pantalones, mientras ella hablaba de Endeavor, el abuso, el matrimonio peculiar, la forma en que Toya, su hermano, había sido descartado, olvidado, cómo se había derrumbado bajo el peso de todo aquello. Se le hizo un nudo en la garganta y le temblaron las manos. Había intentado superarlo, había intentado creer que Endeavor podía cambiar, que podía ser un héroe, un mejor padre, pero ahora, con la verdad expuesta al mundo, todo se sentía vacío. Entonces, una burla rompió el pesado silencio. TCH, ¿qué pasa, Endeavor Jr.? ¿No puedes soportar la verdad? Bakugo se burló desde el otro lado de la habitación, con los brazos cruzados y su habitual
sonrisa arrogante. Shoto no se movió, pero su mandíbula se tensó. Bakugo se apoyó en el sofá, ladeando la cabeza con sarcasmo. Acéptalo, eres igualito a él. Eres su sustituto perfecto, ¿verdad? El que de verdad le importaba. Supongo que eso te hace responsable de la muerte de tu hermano, ¿no? La habitación quedó en un silencio sepulcral. Algunos de sus compañeros de clase se giraron hacia Bakugo en estado de shock, mientras otros se movieron incómodos, sin saber qué decir. Shoto exhaló lentamente, obligándose a mantener la calma. Sabía que Bakugo intentaba sacarlo de quicio, siempre lo hacía, pero esta vez, el golpe fue diferente. Sus dedos se cerraron en puños. No sabes nada. Su voz era fría, uniforme. No, sonrió Bakugo, levantándose del sofá. Tu viejo te convirtió en su pequeño proyecto. Ahora todo el mundo sabe qué clase de monstruo es, pero tú te quedaste a su lado. ¿Y eso en qué te convierte? Shoto jadeó. No supo cómo responder. Había estado intentando arreglar las cosas, cambiar Endeavor, ser diferente, pero en el fondo, no seguía siendo el hijo de su padre. Antes de que pudiera decir algo, un fuerte estallido resonó en la habitación cuando una silla fue empujada hacia atrás. Basta, Bakugo, espetó Ida, poniéndose de pie, con los puños apretados. No tienes ningún sentido de la decencia, estás hablando de su familia. Bakugo se burló, metiéndose las manos en los bolsillos. Solo digo las cosas como son. Si no aguanta las críticas, quizá debería dejar de fingir que es mejor que nosotros. Shoto se levantó lentamente de su asiento. Su expresión era indescifrable, pero había algo peligroso en su mirada. Por primera vez en mucho tiempo, un fuego titiló en sus dedos sin que él pudiera controlarlo. No sabes de lo que hablas, dijo en voz baja. ¿Y si alguna vez vuelves a compararme con él? Bakugo sonrió. ¿Qué? ¿Vas a quemarme como tu viejo le hizo a tu hermano? El fuego de Shoto se encendió. Callarse la boca. La sala estaba tensa. Nadie se atrevía a moverse. Entonces, antes de que alguien pudiera reaccionar, la voz de Tokoyami cortó el silencio. Chicos, ¿hay algo nuevo en línea sobre Bakugo? Todos se giraron, y luego lo vieron, en la pantalla, un video filtrado. La sonrisa de Bakugo desapareció. La habitación quedó en silencio mientras el video se reproducía en todas las pantallas. El sonido de puños golpeando la carne resonó en el dormitorio, seguido de risas crueles. La grabación era borrosa, antigua, pero bastante clara. Bakugo, de vuelta en Aldera, dándole una paliza a Midoriya. Todo el mundo observó en estado de shock cómo aparecía un video tras otro. Bakugo golpea a Midoriya contra un escritorio. Lo hizo tropezar por las escaleras, tirando sus cuadernos por la ventana, diciéndole que salte del tejado. Y luego vino lo peor, una grabación desde un baño, con un ángulo de cámara inestable pero innegable. Bakugo, de pie, junto a un tembloroso Midoriya, agacha la cabeza hacia el inodoro. Lame, Deku, dijo con desprecio desde los altavoces. Para eso solo sirves. Midoriya, más joven, más pequeño, humillado, dudó, solo para que Bakugo lo agarrara del cabello y lo empujara con más fuerza. La habitación estaba sepulcralmente silenciosa. El rostro de Bakugo palideció mientras su propia voz sonaba para que todos la oyeran. Su habitual sonrisa arrogante desapareció. El video terminó, volviendo a la estación de noticias. La voz del presentador era seria, llena de indignación, silenciosa. Estos inquietantes videos, filtrados hace apenas unos momentos, revelan casos pasados de acoso y abuso físicos sufridos por Izuku Midoriya a manos de Katsuki. Bakugo, actualmente estudiante de la UA que se prepara para ser un héroe profesional. Las imágenes ya han generado indignación en redes sociales. Muchos cuestionan la integridad de la UA por permitir que una persona así ingrese al programa de héroes. La respiración de Bakugo era irregular. ¿Qué demonios? Ochako se tapó la boca, mirándolo horrorizada. Zero, de pie junto a él, parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Hermano, dime que esto es falso. Bakugo no respondió. Tenía los puños apretados, pero no hubo explosión, ni ira, ni negación, solo la
insidiosa certeza de que esto no iba a desaparecer. ¿De verdad hiciste esto?, preguntó Kaminari con voz temblorosa. No, o sea, fue hace años, era un niño, ya no es así, espetó Bakugo finalmente, volviéndose hacia ellos. Eso fue en secundaria, cambié, maldita sea. ¿Lo hiciste? La voz de Shoto era fría, sus ojos lo ardían. Sí, gritó Bakugo. ¿Crees que no me arrepiento de esa mierda? Era un idiota en aquel entonces, pero, nunca. Se detuvo, respirando con dificultad. Sus compañeros de clase todavía lo miraban como un extraño, y entonces la voz de Tokoyami cortó la tensión. El video no es lo único, dijo con gravedad, mirando su teléfono. Hay una declaración. Todos se volvieron hacia la pantalla cuando apareció un nuevo vídeo. Izuku Midoriya, sentado en una habitación oscura, su cabello negro proyectaba sombras sobre sus ojos. Vivo, diferente, peligroso. Su voz era fría y vacía. Hola héroes, supongo que ya han visto la verdad. La verdad que intentaron ignorar. Se inclinó hacia adelante y apoyó la barbilla en la mano. Katsuki Bakugo, el chico de oro de Ua, el que me dijo que saltara del tejado, el que me rompió los huesos, por diversión, el que se rió cuando me obligaron a lamer un inodoro. Sus ojos verdes brillaban. Dime, mundo, si así es como luce tu futuro héroe. Número 1, ¿qué dice eso de la sociedad que lo creó? El video se cortó. Bakugo se quedó allí, con los puños temblando, mientras el peso de su pasado caía sobre él. Para desviar la atención, hizo algo que nadie esperaba. La atmósfera en Ua había sido incómoda desde la muerte de Kirishima, pero ahora era puro caos. Supongo que realmente eres Endeavor Jr., Las palabras de Bakugo cortaron el tenso silencio. Como una espada, Shoto Todoroki, normalmente sereno, espetó, apretó los puños y, antes de que nadie pudiera reaccionar, una masa de hielo salió disparada de su costado derecho, extendiéndose rápidamente por el suelo, hacia Bakugo. Dilo otra vez, gruñó Shoto, con sus ojos heterocromáticos ardiendo de furia. Te reto. Bakugo sonrió con sorna, indiferente, incluso, mientras la temperatura de la habitación descendía drásticamente. Flexionó las manos, y pequeñas explosiones crepitaron en las yemas de sus dedos. ¿Qué? ¿No puedes soportar la verdad? Fuiste creado para ser un arma, tal como tu padre quería. Kirishima era un hombre de verdad, pero tú solo eres la maldita marioneta de Endeavor. La habitación se congeló, literal y figurativamente. Entonces todo explotó. Shoto se abalanzó, y las llamas brotaron de su costado izquierdo en un infierno incontrolable. El calor puro distorsionó el aire, derritiendo el hielo que acababa de crear. Su puñetazo, envuelto en llamas, se dirigió directo al rostro de Bakugo. Bakugo esquivó el ataque impulsándose hacia atrás, pero la onda expansiva lo hizo resbalar por el suelo. Por fin tienes agallas, se burló, limpiándose un hilillo de sangre del labio. Vamos, bastardo mitad Y, mitad. Al momento siguiente, la habitación se convirtió en un campo de batalla. Hielo y fuego chocaron contra explosiones, sacudiendo todo el dormitorio. Los movimientos de Shoto eran más precisos, más letales, no se contenía. Sus llamas rugían con más fuerza, su hielo crujía con más fuerza. Esto no era solo una pelea, era una guerra. Deténganlos, rugió Ida, intentando entrar, corriendo, pero una repentina ola de calor lo obligó a retroceder. Momo formó rápidamente un cañón, con el objetivo de crear una barrera entre ellos. Tenemos que detenerlos antes de que derrumben todo el edificio. Zero disparó su cinta, intentando sujetar los brazos de Shoto, pero el intenso calor la atravesó. Tokoyami desató sombra oscura, pero en el momento en que se acercó a las explosiones de Bakugo, retrocedió, chillando de dolor. Las manos de Ochako temblaban mientras dudaba. Podría intentar hacerlas flotar, pero las detendría. La tensión estalló cuando las llamas de Shoto envolvieron el techo, haciendo sonar las alarmas de incendios. Los aspersores se activaron y el agua cayó, como una lluvia, convirtiendo el campo de batalla en un caos lleno de vapor. Fue entonces cuando llegó Aizawa. Su bufanda de captura salió disparada, envolviendo
los torsos de Bakugo y Shoto, separándolos. Sus brillantes ojos rojos borraron sus peculiaridades al instante. Basta. La voz de Aizawa era baja y controlada, pero todos podían oír la ira que latía en su interior. Los dos, castigo. Ahora, Shoto forcejeó contra la bufanda, con la respiración entrecortada y la mirada aún llena de furia, pero Aizawa lo agarró con firmeza. Bakugo se burló, escupiendo sangre al suelo. TCH, un drama familiar de mierda. Shoto lo miró fijamente, su cuerpo aún temblaba. Esto no había terminado, y la próxima vez, no se detendría. La sala común del dormitorio era un desastre, chamuscada, agrietada y llena del vapor remanente de las llamas de Shoto. Las alarmas de incendios por fin habían dejado de sonar, pero la tensión en el aire era igual de sofocante. Aizawa se paró frente a la clase, con los brazos cruzados, con una expresión indescifrable, pero su paciencia visiblemente agotada. Su bufanda aún rodeaba a Shoto y Bakugo, manteniéndolos a raya. ¿De qué diablos se trató esa pelea? Su voz era peligrosamente baja y el agotamiento era evidente. Silencio. Nadie quería ser el que lo dijera. Zero finalmente habló. Después de la pelea, Bakugo se burló de Shoto, lo llamó Endeavor Jr. Eso lo llevó al límite. La mirada de Aizawa se volvió hacia Bakugo, cuya sonrisa no se había borrado. ¿Qué demonios te pasa, Bakugo? Bakugo se burló. ¿Qué? ¿La verdad duele? No, Bakugo, dijo Aizawa con voz gélida. La verdad es que eres un idiota arrogante e imprudente, que acaba de ganarse más enemigos de los que puede contar. La habitación cayó en un silencio sofocante. Entonces, una nueva voz habló. Todo esto es obra de Midoriya. No. Todos se giraron para mirar a Tokoyami, quien había estado inusualmente callado hasta ahora. Sus ojos dorados estaban llenos de certeza. Todo, las filtraciones, el caos, la división, todo es suyo. La revelación me golpeó como una onda expansiva. A Ochako se le cortó la respiración. ¿Crees que Izuku planeó todo esto? No, corrigió Tokoyami. Sé que sí. Suscríbete para más.